¿Qué es la velocidad instantánea? Vamos a repasar este concepto en este video mediante el siguiente ejemplo. Tenemos un automóvil que recorrió una distancia de 100 kilómetros y después, inmediatamente que llega a esta posición, se regresó y todo este trayecto lo hizo en 2 horas. Si obtenemos la velocidad promedio de todo el trayecto, sería igual al cambio en la posición, es decir, el punto final menos el inicial, entre el cambio en el tiempo, es decir, el tiempo final menos el inicial. El automóvil inició en la posición 0, pero como en su recorrido terminó en la misma posición, entonces tenemos 0 menos 0 entre el tiempo final, fueron 2 horas, menos el inicial 0. Entonces la velocidad promedio de este automóvil fueron 0 kilómetros por hora. Recordando que en la velocidad, a diferencia de la rapidez, no interesa la trayectoria, solo el punto final y el punto inicial. La velocidad promedio depende mucho de qué consideremos como la posición inicial y la posición final. Por ejemplo, si hubiéramos calculado como posición final la primera parte del trayecto, cuando el automóvil llega hasta el final, es decir, que recorre 100 kilómetros, la velocidad promedio hubieran sido 100 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si no queremos conocer la velocidad promedio de un objeto, sino la velocidad instantánea del objeto? Es decir, ¿qué pasaría si queremos saber qué es lo que está marcando el velocímetro de este automóvil una vez que se ha tardado 0.5 horas en su recorrido, por ejemplo, o cuál es la velocidad que marca después de 1 hora de recorrido? A la velocidad que tiene un objeto en un instante específico de tiempo se le llama velocidad instantánea. Vamos a ver cómo calcularla. Para esto, vamos a observar una gráfica en la que tenemos la posición en el eje de las Y y el tiempo en el eje de las X, la cual corresponde al movimiento del automóvil que acabamos de ver. Aquí podemos observar que conforme va pasando el tiempo, la posición del automóvil va aumentando hasta que llega a los 100 kilómetros. Y posteriormente vemos cómo en la gráfica de posición empieza a regresarse, puesto que el automóvil agarra la dirección contraria y entonces la posición empieza a retroceder hasta que llega otra vez a 0. Los puntos que nos interesan en esta gráfica entonces es cuando el tiempo es igual a 0.5 y cuando el tiempo es igual a 1. Inicialmente, cuando calculamos la velocidad promedio, tomamos el tiempo inicial 0 y el final 2. Y lo que hicimos fue calcular el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. Y básicamente lo que estábamos haciendo es calcular la pendiente de la recta que une ambos puntos. Como es una recta totalmente horizontal, esta es igual a 0. Y la velocidad promedio fue 0 entre estos dos puntos. Pero la velocidad instantánea va a ser la pendiente de la recta tangente a la gráfica de posición en el punto que nos interesa, las cuales podemos ver en la figura. Para calcular la pendiente de una recta tangente a una gráfica en un punto indicado, haremos uso de derivadas. Por tanto, la velocidad instantánea se va a definir como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Vamos a calcular entonces cuál fue la velocidad instantánea del automóvil en el tiempo igual a 0.5 y en el tiempo igual a 1. Y para esto primero tenemos que conocer la función de la posición con respecto al tiempo. En este caso, esta gráfica corresponde a la siguiente función: x igual a menos 100t al cuadrado más 200t. Para conocer la velocidad instantánea de un objeto es necesario conocer la función de posición. A partir de ella vamos a obtener una función de velocidad derivando esta expresión. Entonces la velocidad va a ser igual. Primero tenemos menos 100t al cuadrado, su derivada con respecto a t la vamos a obtener tomando el exponente, lo pasamos multiplicando al menos 100 y le restamos 1 al exponente y nos queda menos 200t. Y después la derivada de 200t será 200. Ya que tenemos nuestra función de velocidad, simplemente tenemos que sustituir el tiempo que nos interesa para el caso de 0.5
tenemos menos 200 por 0.5 es menos 100, más 200 es igual a 100. Por tanto, la velocidad en el instante de tiempo a las 0.5 horas fue de 100 kilómetros por hora. Y para cuando transcurrió una hora, sustituimos 1 menos 200 más 200, y la velocidad en el instante de tiempo cuando transcurrió una hora del recorrido del automóvil, que fue de hecho justo en el instante en el que cambió su dirección para regresarse, es igual a 0 kilómetros por hora. En conclusión, para calcular la velocidad instantánea necesitamos conocer la función de la posición del objeto con respecto al tiempo y derivar esta función para obtener la velocidad.